escuchar en esta mañana lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pero vamos a hacer una brevísima reseña, un pequeño resumen de lo que hablamos hace 2 semanas para retomar nuestro tema titulado La insensatez de Dios. La insensatez de Dios, de hecho, es un título que se escucha como ofensivo, ¿no? Pero la realidad es que el apóstol Pablo, siempre inspirado por el Espíritu Santo, habló de esta manera, de una forma irónica, para hacer una comparación entre el pensamiento de Dios o la sabiduría de los humanos, la sabiduría mundana, y su propia sabiduría. Entonces, Pablo utiliza muy a menudo este recurso de la ironía para hacer ver aún más notablemente que hay una gran diferencia entre una cosa u otra. Entonces, hablábamos, hermano, acerca de cómo es que el mundo rechaza las ideas de Dios, rechaza los conceptos de Dios por su pensamiento, el cual él mismo, o el ser humano, o los hombres, consideran su pensamiento más elevado que el pensamiento de cualquier religión, obviamente incluyendo la cristiana. Pero bueno, como comentamos la semana pasada, hermano, la filosofía significa de raíz amor por la sabiduría, y por supuesto esto no es algo que nosotros ahora vemos o entendemos este significado. Pensamos que solamente son ideas del mundo que salen de por allí, sin saber realmente que son pensamientos bien estructurados, basados unos sobre otros, por resoluciones, por debates mentales sobre muchos casos en la vida, pero comenzando por la existencia del hombre. Y como el hombre ha aprendido a pensar elevadamente, les digo entre comillas, entonces le lleva a creer que sus propias ideas profundas están por encima del mensaje intolerante de la Biblia, del mensaje que considera retrógrada, que considera ignorante, ¿verdad? Porque la filosofía obviamente se adquiere por el conocimiento del pensamiento humano, por el esfuerzo intelectual que hace pensar que las personas que tienen una educación formal más elevada les dan el derecho de poner sus ideas sobre las ideas de otros. En este caso, ellos piensan que sus ideas son más inteligentes, son más razonables, son más humanas y civilizadas en comparación con el mensaje insensato de la Biblia. Repito, voy a estar hablando con ironías para que no pienses que estoy hablando en contra de la Biblia, ¿verdad? Y muchos cristianos se han replegado, hermano, dentro de sus 4 paredes de la iglesia porque consideran que el mensaje actual realmente es un mensaje inteligente. El mensaje del mundo es un mensaje muy inteligente que se debe rebatir, de hecho, con inteligencia, y en otras ocasiones se llega a pensar, hermano, que lo que ellos discuten es verdaderamente elevado y difícil de refutar. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, vamos a ir a llevarles el evangelio a esas personas sin que se ofendan? Entonces nosotros tomamos esa postura. ¿Por qué? Porque de alguna manera pensamos que lo que ellos piensan sí es muy inteligente. Entonces, muchos llegan a pensar, hermanos cristianos, a pensarse ignorantes, porque sus discursos sobre las agendas se oyen muy humanas, las de ellos. Y lo grave del asunto es que nosotros, como cristianos, creamos que el evangelio tiene que ir en humillación, cuando debemos entender que el evangelio, hermano, la palabra es la verdad de Dios, y que la verdad de Dios viene en el poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, este contraste se establece ahí
en los versículos 17 y 18 de Primera de Corintios, ¿verdad? Manifestando que la cruz es el poder de Dios para salvación. Nos salva, hermano. Pero el mundo impregnado de su sabiduría humana considera este mensaje una ridiculez. Muchos en su cultura como cristianos en México, hablando en el sentido de que creen o dicen creer en Cristo, dicen creer en Cristo, pero también lo revuelve con las ideas y la filosofía que impera hoy en nuestro país. Entonces, hermano, la pregunta para ti en esta mañana es: si una persona que tú consideras con mucha preparación, que es muy inteligente, te dice, ¿a poco tú eres de los que está en contra del aborto? ¿Cómo le vas a contestar? ¿A poco tú eres de los que creen que solamente existen dos géneros, que es el hombre y mujer? Entonces, hermano, ¿cómo estás dispuesto tú a responderle a una persona que practica el pecado de la homosexualidad, por ejemplo? O todos los derivados que se han inventado para justificación de las ideas. Dices, bueno, hay que hablar con prudencia. Digo, hermanos, el Señor nos dio amor y nos dio inteligencia y podemos hablar inteligentemente, pero una cosa es creer que lo que ellos dicen es más inteligente y yo me voy a callar porque no sé cómo contestar. ¿Tenemos el Espíritu Santo o no? ¿El Evangelio es poder de Dios para salvación o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. En el amor del Señor, por supuesto, pero con ninguna cosa que tenga que ver o rebatir con sus propios argumentos, porque no va, hermano. La sabiduría de Dios es superior, aunque el argumento, nuestro argumento, no se oiga tan elevado. Cuando el cristiano habla el Evangelio, en primera, apela a su corazón, a lo profundo de la eternidad de Dios que ha puesto en él, para despertar algo en su conciencia, que ya ha sido cauterizada por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un cristiano filosofando con otro filósofo? Nada más que dando argumentos y rebatidas y patadas al aire y nada más. ¿Qué es lo que tiene que hablar el cristiano? El Evangelio. El Evangelio, nosotros debemos entender que Dios creó a todos los hombres y que Dios sabe perfectamente cómo funciona la mente y el corazón de los hombres. ¿Y qué fue lo que Dios nos dio a nosotros? El Evangelio. ¿Y cómo es que nosotros respondimos para salvación? ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Y no podríamos decir que nosotros éramos más nobles que todos los demás, como para... Yo sí entendí el Evangelio porque yo era más noble. De hecho, algunos podríamos decir, no, yo desde el principio sabía que nunca debía adorar ídolos. Desde niño nunca me gustaron. Entonces, ¿es por eso que te convertiste? Porque nunca creíste en esas cosas. O porque el Evangelio del Señor tiene poder para apelar a nuestro corazón, de nuestra mente. Y por supuesto, hermano, muchos han salido de pecados que a lo mejor para entre nosotros se oirían muy escandalosos, pero el poder de Dios es el que hace las cosas. El Evangelio, hermano, necesitamos hablar, necesitamos saber primero que la sabiduría o la filosofía de Dios es superior a la filosofía del mundo. Y Pablo expone 5 razones que él considera por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Número 1. Razón número 1. La sabiduría de Dios es superior
porque prevalecerá. La sabiduría de Dios es superior porque prevalecerá. 1 Corintios 1:19. Dice, pues está escrito, destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios. Ahí no está hablando de las cosas morales buenas, porque yo no sé si algunos de ustedes han escuchado o leído filósofos chinos, ¿no? Y los filósofos chinos tienen pensamientos verdaderamente muy morales y elevados, ¿no? Poemas muy elevados, se dicen, ay, sí es cierto, sí está muy padre y todo eso. Realmente si hay algo de bondad en la gente, es precisamente porque Dios creó a los hombres a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no solamente viene con esta cuestión de un código moral y un código ético, sino también con ideas que son convenientes para el pecado del hombre, son convenientes para la justificación de actitudes que van en contra del carácter de Dios. Por eso dice entonces, no que el Señor destruirá la moral, por supuesto que no, ni la bondad del pensamiento humano, no, pero está hablando de las filosofías y de las ideas e ideologías que se levantan en contra de la palabra del Señor. Dice, pues está escrito, dice el mismo Pablo, citando a Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios, hermano. Entonces lo que tú conoces ahora como filosofía, o las filosofías del mundo, ¿verdad?, revolucionarias, o como les quieran decir afuera, el Señor las va a destruir. Todo lo que el mundo piensa ahora que va en contra del propósito original de Dios para los hombres, el Señor la va ¿a qué? A destruir. Dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, es decir, de los que piensan elevadamente, es decir, desecharé el entendimiento de los intelectuales. Es eso. Luego dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? También son preguntas retóricas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está el sabio? Pues en ninguna parte. Se esfumó. ¿Dónde está el escriba? Nada, ya. El Señor destruyó todos los argumentos de ellos. ¿Qué escriba va a escribir si ya no hay nada, si Dios lo destruyó? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, pues esto es muy interesante, ¿verdad? Porque Pablo aquí, repito, usa un pasaje del Antiguo Testamento, que es Isaías 29:14. Entonces está diciendo, hermanos corintios, la sabiduría del mundo tiene caducidad. Y un día se va a pudrir, se va a echar a perder, va a dejar de existir, se va a desintegrar. Y ahí Isaías 29:14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá, la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, o sea, sus ideas, sus filosofías. Y esto puede tener obviamente un cumplimiento muy general, porque va a llegar un día en el que el Señor se establezca su reino definitivamente, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo eso se va a acabar, ¿verdad? Pero también tiene, hermano, más que un cumplimiento en el futuro. Aquí tenía un significado en el momento en el que fue dada la profecía, es decir, era una profecía para el momento y también es una profecía para la venida del Señor Jesucristo. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Antiguo Testamento, pero que también son una profecía que se vuelve a mencionar en Apocalipsis, por ejemplo.
¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba pasando, hermano, cuando Isaías dijo eso. Había un rey llamado Sennacherib. Era un rey muy poderoso, rey sobre una nación llamada Asiria, y querían conquistar a Judá, la tierra de Israel. Entonces decidieron ahí atacar a Judá y Dios a través del profeta Isaías le dice a Judá: no te preocupes, Israel, vas a ser librado, no te va a pasar. Sennacherib va a fracasar en su conquista, en su atentado. Pero el Señor les dice: pero no va a ser por la causa de tu inteligencia, o de tu gente, o de tus consejeros que tienes, Israel, ¿verdad? No va a ser por la asesoría de los asesores políticos que tiene el rey Ezequías, que era el rey que estaba en curso, ¿verdad? No va a ser por la astucia de tu política, no porque tengas muy buenas relaciones diplomáticas o algún engaño secreto por allí de esos sabios que te dan un truco por allí para que escapes. No vas a escapar de la mano de los asirios por causa de tu sabiduría o de tu manera de conducirte, de tu filosofía. Lo voy a hacer yo mismo, porque yo quiero demostrarte la impotencia, quiero demostrarte la caducidad, la impermanencia de tu sabiduría, o de la sabiduría humana. Cuando tu sabiduría haya dicho que ya sabe absolutamente todo, simplemente yo la voy a destruir. Ahí el Señor le estaba diciendo eso, ¿no? Voy a dejarla esfumada. No es por ustedes. Y yo voy a hacer lo que toda tu sabiduría no pudo hacer. Es una promesa, para nosotros. Y fue una promesa para ellos. Entonces Sennacherib, hermano, el asirio, tenía un ejército descomunal. Y bueno, si tú supieras qué es lo que iba a suceder, entonces dirías: Sennacherib va a acabar con absolutamente todo por la magnitud de ese ejército. Pero ¿sabes qué es lo que hizo el Señor? Según el contexto, digo: hey, tú ángel, ven por acá. Y ahí viene el ángel y dice: pues acaba con este ejército. ¿Y qué crees que pasó? El ángel del Señor salió y mató a 185,000 militares del ejército asirio. No fue por la diplomacia de Israel, no fue por la inteligencia, por su estrategia, no. Dice que cuando se levantaron de mañana, que todos estaban muertos. O sea, ni siquiera levantaron una espada. El ángel los acabó. ¿Cuántos ángeles dice la palabra? Uno solo. Entonces, hermano, para que no te metas con los ángeles, ¿verdad? Venimos ahí invocando y Gabriel y que Misael y unos que no existen, pero también por allí Rafael y ¿qué es eso, no? Donatello y Leonardo. Esos son de mi infancia, los ochenteros sabemos eso, ¿verdad? Pero un ángel del Señor los acabó. Eso nos dice algo de los ángeles, hermano. Pero bueno, entonces, ni la sabiduría, elevadísima, civilización, el conocimiento, la perspicacia humana, lo mejor del pueblo no pudo lograr lo que Dios lo hizo con un ángel. Entonces, ¿qué es la sabiduría del hombre? ¿Es terrenal? ¿Cómo es la sabiduría terrenal? Es mundana. O sea, no llega más allá de la tierra. En realidad, hermano, la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre, no comprende las cosas sobrenaturales. No comprende las cosas espirituales o incivilizadas
Número dos, ¿cómo es la sabiduría humana? Animal. Bueno, ya dijimos terrenal, no pasa de aquí, no comprende lo espiritual. Y lo animal, hermanos, se trata de la cuestión de lo básico, de lo elemental de los sentidos. ¿De qué se trata? De lo que la evolución le podría decir de lo instintivo. Porque el hombre sin Cristo, sin el Espíritu Santo, actúa como chango, ¿verdad? Aunque no venga del chango, actúa como animal, es decir, la sabiduría elevada de ellos es agarrar argumentos animales y elevarlos de rango. ¿A qué nos referimos, hermano? La filosofía mundana incluye conceptos sexuales desviados, es decir, animales, que solamente tienen que ver con los sentidos, y esos elementos, hermanos, nos elevan como una cosa. O sea, ¿no ves qué tan exagerado, hermano, está la cuestión de las ideologías en este tiempo? La que en realidad no solamente viene en la cuestión de la igualdad, sino que se eleva una cuestión que es de índole sexual, sexualidad desviada, que se erige alrededor de ella un monumento intelectual, cuando la palabra de Dios dice que es animal. Y número 3, ¿cómo es? Diabólica. ¿Su fuente de dónde sale? Pues del diablo. ¿Y por qué sabemos que su fuente es del diablo? Porque el diablo está siempre en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? Es denigrar la imagen de Dios en los hombres. Ese es el propósito del diablo. El adversario, el calumniador, el mentiroso, o sea que son como los significados de su nombre. El propósito del diablo es denigrar la imagen de Dios en los hombres. Entonces, por eso utiliza esta sabiduría animal y terrenal. Es del diablo, hermano. Todo lo que sea contrario a Dios, o todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, hermano, viene ¿de dónde? Pues del diablo. Y no estamos hablando de una cosa fantasiosa de que ¡ay, es el diablo! No, pero sí es del diablo. O sea, los argumentos, hermano, las batallas y la guerra espiritual no es esa de que echamos al espíritu de potestad que está en Bolívar. Hermano, las luchas las tienes tú con el diablo en tu mente. Sí, el diablo sí hace sus manifestaciones de miedo, pero el diablo no tiene cola, cuernos y un tridente y no es color rojo. Él fue un ángel una vez, y él puede presentarse como ángel de luz todas las veces que él quiera, porque tiene la capacidad y tiene la inteligencia, hermano. La lucha con el diablo no es de espadas espirituales, no es de agarrar un controlito ahí como del Nintendo y decir, estoy luchando contra el diablo, como si en la pantalla y esas cosas fueran reales, hermano. Las batallas que gana el diablo están aquí. Pero nosotros creyendo otras cosas de que y vamos a echar agua bendita o no sé, aceite o lo que sea, y vamos a echar al diablo, hermano. El diablo no tienes que echar de tu cabeza. Digo, no que habite aquí, ¿verdad? Pero sus ideas forman fortalezas tan arraigadas en nosotros que son difíciles de sacar. Y eso es nuestra guerra espiritual, hermano. Por eso dice la palabra, nuestras herramientas, nuestra armadura, no son carnales sino espirituales. Hay un escudo que es la fe, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con ¿qué?
con razones y con ideas, hermano. Para que no estén leyendo libros de que el rango del diablo y luego siguen los demonios que son de este tipo, y luego los otros de mini demonios, y los niños de los demonios, ¿no? ¿Qué nos interesa saber eso, hermano? El diablo está atacando, está metiendo un montón de goles y nosotros acá leyendo libros que no sirven para nada. El diablo nos gana aquí. Y precisamente eso es lo que él quiere. Denigrar la imagen de Dios en nosotros. No sé si lo mencioné la vez antepasada, pero por ejemplo, ¿qué de digno hay en que una mujer diga, es que yo soy libre para expresar mi sexualidad y se la pasa bailando reggaetón, ¿no? O sea, eso dignifica la imagen de Dios en nuestra vida. Hermano, es una denigración de la imagen de Dios. Esa es la filosofía, hermano, humana, hermano. Entonces las preguntas en el versículo 20 es, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando habla del disputador de este siglo es precisamente de esos oradores que hablaban en el Areópago, ¿no? ahí en Atenas, los filósofos. A ver, si el Señor acaba con la filosofía de todos, ¿en dónde vas a encontrar al filósofo que tenga algo que hablar? Si Dios va a hacer algo que demuestre que no se necesita para nada. Pero también una de las cosas que yo les he comentado, o sea, no saber filosofía no te afecta en nada, ¿verdad? No es malo, pero también no es tan bueno no saber nada de filosofía. ¿Por qué? Porque si tú no sabes el origen, si tú no sabes la raíz de las ideas que imperan en este momento, entonces ¿cómo te vas a defender? Pues la cosa es esta, hermano. El Señor está preguntando, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, ¿funciona lo que ellos dicen que ustedes hagan? ¿Se van a resolver los problemas por todos los argumentos de estas personas inteligentes e intelectuales que están en el poder? ¿No estamos llorando por eso todos nosotros ahora, por los problemas que están sucediendo en la educación, en el país, etcétera? Entonces, bueno, tenemos muy buena educación, tenemos muy buenas escuelas, nos desarrollamos a nosotros mismos para resolver los problemas de la humanidad que se supone que debemos resolver, pero realmente, ¿quién ha resuelto el problema del mundo? La sabiduría, hermano, la filosofía humana nunca ha resolvido absolutamente nada. Nuestra educación no ha resolvido nada. El que haya más empleos no ha resolvido nada. A ver, espérame, ¿no? Si antes yo vivía en el cerro y ahora ya vivo en una casita aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, ponle. Estamos tan podridos aquí como lo estábamos allá de todas maneras. La situación del hombre y del corazón del hombre se la lleva donde está, esté cómodo o no cómodo. Lo que pasa es que antes estabas en pecado en incomodidad y ahora estás en pecado en comodidad. Tienes al pecado en bolsita, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se resolvió el problema de la insatisfacción del hombre? Nunca se ha resuelto ningún problema real. Mi hermano, no esperes que el gobierno resuelva los problemas del país, porque nadie jamás en la historia ha resuelto los problemas en sus países.
hasta los países más cómodos. ¿Qué tienen? Pues tienen más lana. Pero tienen más marihuana, ¿verdad? Más drogas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuándo está solucionado? No está solucionado absolutamente nada. Por eso dice el Señor, ¿dónde están los sabios? A ver, filósofo, dime algo que realmente te haya funcionado. Yo no soy el único que puede solucionar todo. Mi sabiduría. Isaías 19:2 dice, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Bueno, es una gran profecía, ¿no? Contra Egipto, de que los ríos se iban a secar, que el mar ya no les iba a dar agua, que todas las cañas se iban a romper y Memphis iba a ser destruida. Una gran ciudad de Egipto. Entonces, cuando pasa todo eso y se destruye, a ver, ¿dónde están tus sabios? Resolvieron, ¿qué resolvieron? No resolvieron nada, en un 2x3. Dios deshace a los intelectuales del mundo. Sintéticos o orgánicos, de los que quieras llamar, cualquier filósofo, hermano, de cualquier lado, de izquierda a derecha, de centro derecha, centro izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, etcétera, etcétera, y todo lo que escriba, hermano, el Señor destruye la sabiduría de los sabios. ¿Y qué fue lo que hizo Egipto cuando se acabaron los filósofos y los grandes pensadores? Se fueron atrás de los adivinos. O sea, peor, ¿no? Y de los magos. ¿Y cuál fue la respuesta de los adivinos y de los magos? Pues nada. ¿Les resolvieron la vida los adivinos y los magos? Hermano, ojalá que tú como cristiano no andes ahí a que te lean las cartas y cosas así. ¿Verdad? Yo espero que no hagas eso. Pero bueno, en Isaías 33:18 es en donde se encuentra esta declaración, y otra vez tuvo que ver con los asirios. Los asirios, cuando enviaron su ejército, enviaron sus filósofos, sus escribas. ¿Sabes qué es lo que tenían que hacer los escribas? Después de la guerra iban escribiendo, iban haciendo un récord de todas las cosas que agarraban, tomaban un territorio, y anotaban cada cosa que tomaban de Israel, ¿verdad? Debían enumerar todo el botín, debían registrar todos los impuestos que se debían exigir, debían anotar todo lo que se obtuvo en la victoria. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues perdieron. Entonces por eso el Señor les dice, a ver, escribas, ¿dónde están? Y no hay ninguno. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el contendiente de este siglo? ¿Dónde están tus argumentos filosóficos? ¿Dónde está la gente versada, intelectual? ¿Dónde está tu retórica y tu oratoria? ¿Dónde están cuando necesitas a esa gente? ¿Dónde están esos intelectuales? Hermanos, su sabiduría es una insensatez. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermano, para eso? La sabiduría del mundo es una ridiculez cuando trata de redimir a los hombres, cuando trata de darles felicidad, satisfacción, cuando intenta dignificar a las mujeres o a los niños, cuando intenta transformar a los pecadores, hermano. No puede hacerlo, no puede mantener la paz, ¿verdad? Porque supuestamente se quiere justicia para todos, pero la justicia para unos es injusticia para otros. No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo, la ha hecho enloquecer. Eso es lo que dice el versículo 20 de 1 de Corintios. Entonces Dios hizo que todas estas cosas parecieran una tontería, hermano. La filosofía es tan insensata
Y repito, no estamos criticando la ética, ni la moral, o del pensamiento sobre el bien, ni del mal, que ciertamente en mucha gente, aunque no sea creyente, pues trata de seguir y trata de pensar sobre eso, ¿verdad? Pero lo que digo es que ningún tipo de filosofía humana, por muy buena que parezca en la superficie, que trate de erradicar con la corrupción, etcétera, etcétera, hermano, el corazón del hombre es el que está retorcido. Y el hombre por sí mismo no va a encontrar el secreto. Porque lo que necesitan es el conocimiento de Dios. Y cuando el hombre rechaza el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que tiene? Nada. Y la filosofía, hermano, en su tiempo, antes del ateísmo, iba en pro de una búsqueda de quién es Dios. De hecho, Platón no creía en la multitud de dioses, creía en un solo Dios, que era inaccesible, que también lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Tuvieron buenos pensamientos, pero a la par, hermano, tenían otros pensamientos que estaban torcidos también. Y cuando la gente comienza a razonar de una manera más elevada, yo digo, hermano, o sea, la palabra de Dios dice que las escrituras y la ley son, la sabiduría es inteligencia para nosotros, hermano. Si tú quieres ser inteligente, lee la palabra de Dios. Pero ellos pensaban que la cruz era una ridiculez. Entonces, la sabiduría de Dios es superior. ¿Por qué? Porque permanece. ¿Sí? Permanecerá. La sabiduría de los hombres se va a esfumar y a final de cuentas la buena sabiduría de Dios va a permanecer. Número 2, la sabiduría de Dios es superior por su poder. Es capaz de hacer lo que la sabiduría humana no puede, nunca pudo hacer. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en su inteligencia, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, lo que está diciendo es, la gente trató de buscar a Dios por medio de la filosofía, pero ¿qué dice? Según la sabiduría de Dios, Dios no permitió que la gente lo encontrara por medio de sus pensamientos elevados. No lo permitió. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. El mundo, con todos sus filósofos, nunca llegaron a entender bien la moral de Dios. Ahorita se habla de moral, pero ¿es la moral de Dios de la que habla el mundo ahora? No, hermano, no lo es. No llegarán a conocer a Dios por su sabiduría, por su filosofía. ¿Por medio de qué? Por lo que Dios hizo a través de la cruz. Una cosa tan sencilla. Y hemos tenido filósofos por miles de años. ¿Y qué ofrecen? Nada. Ideas que se contraponen las unas con las otras. Y viene una guerra y invaden un país porque no piensan igual. Y el otro país de potencia viene y dice, no, yo vengo aquí en nombre de Dios. Igual, guerras, conflictos, eso es lo que hace la filosofía humana. Aumenta el crimen, la injusticia, el odio, la crueldad.
que no solamente recuerden las ideas de Hitler. Aumentan los problemas, las crisis mentales, las drogas. Ahora vamos a legalizar esto. Aumentan los problemas y aumentan los problemas y aumentan los problemas. Y no hay un cambio. Y no lo va a haber. Y el hombre no podrá acercarse a Dios si no es por la cruz de Cristo, si no es por la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el Señor les dijo: por todos sus pensamientos elevados no van a llegar a mí. Les voy a destruir sus pensamientos. ¿Saben cómo se los voy a destruir su pensamiento ahí moral, que ustedes dicen que vamos a hacer lo mejor y todo eso? ¿Cómo? En la cruz de Cristo. Ahí es en donde la sabiduría de los hombres se destruye. Porque no logran con todo y la complejidad y la profundidad de sus razonamientos hacer que el hombre cambie para bien. ¿Cómo entonces? Por la cruz de Cristo. Ese mensaje tan sencillo, tan difícil de creer para uno. Ay, si nada más tengo que creer y ya todos vamos a ser felices para siempre. Porque si no crees, nunca lo vas a hacer. Primera de Corintios 3:18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante mejor, para que llegue a ser sabio. O sea, ¿cómo es eso de hágase ignorante? Es como, mira, deja a un lado tus pensamientos elevados. Yo te vengo a mostrar un mensaje que no necesitas pensar tanto. Es maravilloso, hermano, ¿no? ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, los que no tenemos tanta capacidad de inteligencia para llegar a Dios, si Dios hubiera decidido que llegáramos a través de la filosofía o de las ideas del hombre a Dios? ¿Qué sería de los que no somos intelectuales, no? Estaríamos perdidos. ¿Y cómo nos salva el Señor? Es decir, el poder de Dios, hermano, para salvación, la limpieza de los pecados de todo el mundo, la liberación de una condenación inevitable, la libertad de la esclavitud, hermano, un velo roto que nos abre la puerta a la misma presencia de Dios. ¿Por medio de qué? De la cruz de Cristo. Por eso nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bájate al nivel de la cruz, bájate de tu mula o de tu caballo, de donde estés, para que puedas ser realmente sabio. Versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: emprende a los sabios en la astucia de ellos, hermano. Por eso, o sea, te da vergüenza hablar. El evangelio es superior sobre las ideas de este mundo ahora, porque temes ofender. ¿En qué concepto, hermano, tenemos nuestro cristianismo?
Repito, no te estoy diciendo que estés peleando, ¿verdad? Porque eso no es el mensaje del Evangelio. Pero no nos debería dar pena, porque así es como ellos se pueden salvar. Entonces, ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la inteligencia según el plan de Él, el Señor decidió que no llegarían a través de sus filosofías, sino por la locura de la predicación. Por ese mensaje evangélico que parece una ridiculez. Por medio de ese mensaje, Dios decidió salvarnos. No necesitamos ni siquiera argumentar nada. Porque los cristianos también somos de hablarnos ahora sí en contra de todo y de lo que más nos escandaliza. Pero todos los pecados serían escandalosos si los tuviéramos en el mismo nivel. Y algunos pecados los practicamos todavía. Bueno, los que se dicen ser cristianos. Oh, sí, estamos en contra de todo, pero deberías estar en contra de las prácticas que van en contra de Dios, que están aún en tu vida. Debemos hablar, hermano, con sencillez, con amor, como el Señor lo habló. Y ahora sí, en la sencillez, la gente se ofendió, pero el Señor jamás les habló con desprecio. El Señor comió con prostitutas, con ladrones, con todo tipo de personas. Y a nosotros nos da vergüenza. El contenido de la cruz para salvar a los que creyeron. La necedad del Evangelio, la retrogracidad, no sé cómo se dice, la retrogradidad del Evangelio. Pero eso, hermano, nos trajo aquí. Creer en el Señor nos trajo aquí. De todo tipo de personas, hermano. Mira, hermano, porque a los que están ahí a tu derecha, a tu izquierda, atrás. Aquí estamos todos nosotros. Nadie va a cambiar el mundo, ¿sabes? La palabra de Dios, sí. ¿Quién tiene que hablar la palabra de Dios? Entonces, no deberíamos estar pensando, oh, si tan solo el senador mexicano fuera cristiano. No deberíamos esperar, hermano, a que, oh, si el presidente fuera cristiano. ¿Por qué? Porque un presidente, aunque fuera cristiano, hermano, iba a cambiar México. No lo va a poner mal. ¿Qué es lo que va a cambiar, hermano? La cruz de Cristo. El mensaje sencillo, y lo hizo a propósito el Señor como una reprensión en contra de la sabiduría humana, de los intentos de la razón, de ay, mis esfuerzos, vamos a echar, hermano, la cruz de Cristo. ¿Qué necesitas tú para hablar con la gente, hermano? ¿Qué? La cruz. El Evangelio. Vamos a ponernos de pie.
te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, porque tú nos alcanzaste, Señor, de la manera más sencilla, Señor. Una persona, Señor, nos dijo que tú estabas allí con los brazos abiertos para recibirnos. Que tú estabas allí, Señor, para cambiar nuestra vida, para sacarnos del hoyo y de la trampa del diablo, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a recordar ese día. Para experimentar, Señor, nuevamente tu misericordia por nosotros. Tu gracia, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, en el cual tú nos tomaste, Padre, nos sacudiste, nos limpiaste, Señor. De toda esa basura, Señor, que teníamos, que traíamos en nuestra boca, Señor. Ofensas, groserías, Señor. Borracheras, inmoralidades, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar tu misericordia, Padre. Y Señor, danos compasión por los demás. Ya que el mensaje es sencillo, Señor. Así lo recibimos, Padre, y así lo recibirán ellos, Padre. Danos valor. Haznos entender, Padre, que tu sabiduría no hay comparación con ella, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, por siempre. Que tu palabra, Señor, que tus virtudes, Señor, sean anunciadas por todo el mundo, Padre, para que todos, Señor, puedan entrar. Para que puedan ser reconciliados contigo, Señor. Y llevarlos a tu presencia, Señor, ahí donde tú querías que nosotros estuviéramos, Señor, en una comunión verdadera contigo. Ahora nosotros disfrutamos, Padre, pero aquellos sufren. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos y que nos uses, Señor, para llevar ese mensaje, Señor, sencillo, que ha sido entregado a nosotros. Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.